Desde mi infancia siempre estuvo cerca el fuego. Casas con hogar en provincia de Buenos Aires, frías, húmedas, siempre usó como fuente de calor y como segunda cocina. De chico, 8 o 9 años, mi mayor fantasía era tener una salamandra propia en mi cuarto. Mira, con qué poco hubiera sido muy feliz. Bueno, ya a los 20, con la emancipación de la familiar, llegaron las primeras salamandras, termotanques, siempre a leña, ¿no? Me fascinaba la idea de que a partir de residuos urbanos se podía generar confort. Trabajaba en discotecas, me traía bolsas de ticket de entrada. Llegar a la casa como con un tesoro, las nenas fascinadas le daban de comer a la salamandra y al termotanque. Vivo en un pueblo maravilloso, no, tras la sierra, provincia de Córdoba. Acá las casas más viejas tienen hogares, bueno, después hay mucha salamandra casera, algunas industriales, y bueno, ya en otro trato social están las ñuques, las tromen. Tímidamente van apareciendo las de mampostería. Curiosamente, la primera estufa de mampostería que vi en mi vida fue hace unos 50 años en la casa de mi abuela. Un inmigrante europeo construía un modelo de contraflujo tipo finlandés. Bueno, era una cosa rarísima pero maravillosa. Los pocos que la tenían estaban fascinados. La problemática es alimentar a todos estos dragoncitos. Arrancamos con residuos de poda urbana, verde por supuesto, la tal indiscriminada, bueno, la salida familiar dominical y la fuente de ingresos de muchos, ¿no? Después, bueno, seguimos con resto de monte incendiado de San Luis y desmonte pre-soja en Córdoba y San Luis. Un panorama bastante crítico. A grandes rasgos, las familias de pocos recursos queman leña verde y los otros leña dura. En el año 2019 tuve la suerte de poder colaborar en un grupo con un proyecto de acción social en el Bolsón. Era sobre construcción de estufas de mampostería en hogares de bajos recursos. Bueno, a partir de ahí conocí gente maravillosa, entre ellos un grupo de Bariloche que pretendía hacer algo parecido. Me comprometí a dar apoyo tecnológico, para lo cual terminé desarrollando una estufa que tenía en mente. Así nació la Chuncana. La pandemia, bueno, cortó toda posibilidad de avanzar con ese proyecto en Bariloche y decidí presentar el modelo gratuito para autoconstrucción en las redes, sin saber la repercusión que iba a tener. Alentado por Pablo, Alex, varios estuferos más, empecé a caminar por algo nuevo para mí que en las redes sociales. Pues sé que el tema de la cantidad es una pregunta recurrente en mi cabeza. Dato interesante que te puedo dar es la primera publicación habrá sido en julio del 2019 y en septiembre de ese año ya conté 40 estufas hechas. A partir de ahí, bueno, cataratas de consultas, de fotos de autoconstructores felices, legión de fanáticos propagando el proyecto y apoyándose entre ellos. Eso está muy bueno. La verdad me hace muy feliz saber que hay cientos de hogares que tuvieron acceso al confort. Yo creo que prácticamente todos los estuferos de mampostería partimos del modelo del INTA. Yo particularmente trabajé muchos años con ese modelo. El ingeniero Pablo Batro, con la presentación de ese modelo, marcó un antes y un después en la Argentina y en el mundo de habla hispana. Cualquier página que abrís de habla hispana pones estufa de mampostería rusa y sale INTA ahí. Yo la verdad que soy un admirador de ese proyecto. Pero bueno, pasó mucho tiempo, aparecimos mucho experimentando ese camino. Hoy hay muchos modelos superadores. La Chuncana está en el segmento de estufa de autoconstrucción, como simple, compacta y eficiente. Y estos son sus secretos. Cualquiera con ganas y elementos simples puede hacerla. Mira, una constructora del Punta Alta me abrió los ojos. Tenía la roca y la estufería como un medio machista de difícil acceso. Y hoy es su segundo ingreso es hacer chuncanas. Digamos, la chuncana simplificó mucho las cosas. Algo clave también es el perfil y el grupo de Fogosa Calefacción en Facebook. Hoy funciona como una comunidad abierta donde todos nos sacamos las dudas, aprendemos y compartimos. Y ahí te das cuenta que cada chuncana nueva es la felicidad de todos.
Vos sabés que yo aprendo mucho con cada una. La primera sí que me impactó fue una que hizo Fabio Metálicos en La Plata. Un nivel de determinación increíble, un profesional, ¿no? A mí lo que más me gusta es ver a los usuarios disfrutando. En general el nivel de determinación y armonía que generan las chicas no deja de sorprenderme. Por ejemplo, el caso de Griselda Bejarano es una chica de México sorprendente, una chica que se largó sin experiencia previa en la construcción. Logró una estufa terrible con un seguimiento fotográfico fantástico que generalmente lo suelo compartir con los indecisos. La Chunjana en general se convirtió en un proyecto vivo, en constante crecimiento, pero para mí y siempre es básico mantener la simpleza. La Chuncana es básicamente un producto destinado a gente de laburo y ese es su gran público. Dentro de eso se nutre de usuarios nuevos, otros que ya tenían salamandra, y también los que tienen una rusa y ven en el sistema Rocket más eficiencia y la posibilidad de tener un acumulador. Me encanta la aceptación que tuvo en el público femenino. Por último están los estuferos profesionales, que con trayectoria, que la tienen como una opción de poco espacio, rápida y económica. Otra alegría es que van apareciendo grupos de ayuda solidaria en barrios. Y también para algunos ha sido una salida laboral. La más difícil es justamente la que se me complica a mí, y es el encuentro banco-estufa. Muchas veces hay que dibujarla. Vimos muchas cámaras, muchos acumuladores, pero esa unión suele ser diferente en cada caso, ¿viste? Sumado que no hay mucho plano de banco en la red, lo que se complica más las cosas. Otro problema es cómo, por qué, para qué un bypass, que es algo un tanto más nuevo en estas estufas. La Chuncana la desarrollé sumando la experiencia como estufero y como usuario, y eso le da un manejo simple y fácil. A menudo me consulta gente que quiere hacer una estufa y no tiene ni idea de la forma de la cuchara. Yo siempre les aclaro que es más simple de lo que parece, que se puede y que es de fogosa calefacción para tener todo el apoyo. Otro tema recurrente es que todos queremos hacer la estufa, ¿viste? Y para siempre. Mi concepto es otro. Probá, empezá, familiarizarte con todo. Cuando sepas qué te da, qué no te da la estufa, la desarmás, la armás otra vez y la tuneás como más te gusta. Crear una estufa es una oportunidad de encuentro con amigos, barro, mate, y un grupo la deja andando en 6 horas. Soy Edgardo Gailú, nací en Moreno, provincia de Buenos Aires. Desde el año 90 vivo en Tras la Sierra, provincia de Córdoba. En Buenos Aires me dedicaba a sistemas de sonido para discotecas. Migramos con mi familia buscando mejor calidad de vida a Córdoba. Tras la Sierra, bueno, trabajé de muchas cosas, pero fundamentalmente en la construcción. Hace más de 40 años que juego con fuego. Empecé con salamandras, termotanques, seguí con mampostería, rusas, roques. La estufería me llevó al barro, a la permacultura y esto a conocer gente linda. Pares.